Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en el capítulo 15 de Génesis. Vamos a leer la segunda parte de este diálogo que tiene Dios con Abraham. Anteriormente leímos del versículo 1 al 6, que es la primera parte donde Dios llega a Abraham y le habla nuevamente de su promesa. Ya se lo había dicho en el capítulo 12. Abraham lucha, no logra entender cómo puede ser posible, pero no está siendo incrédulo, es lo que entendemos. Está luchando, quiere entender cómo se va a llevar a cabo esto. Y pudimos ver el versículo 6, de los versículos importantísimos del libro de Génesis. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Aquí se narra la fe salvífica de Abraham. Luego viene esta segunda parte del diálogo, este segundo encuentro de Dios con Abraham, que está ligado con el anterior encuentro. Dice así, versículo 7 hasta el final. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. La palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de venir delante de ti nuevamente a orar, traer nuestra petición, nuestro ruego, de que podamos tener oídos para oír. Necesitamos, Señor, tu mensaje. Necesitamos, Señor, oír. Y no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Habla a tu pueblo, Señor, habla a tu iglesia. Lo necesitamos tanto. Creemos firmemente que tu palabra no regresa a ti vacía. Lo creemos, Señor, y rogamos que tu Espíritu Santo siembre tu palabra en nuestros corazones, y esa palabra tuya, que es viva, eficaz, que es poderosa, pueda germinar y pueda producir fruto, el fruto de la obediencia gozosa. De esta manera irnos conformando a Cristo. Esa es tu obra, Señor, que creemos y en la cual nos aferramos. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, oramos. Amén. Abraham, hermanos, fue un hombre común y corriente, como tú y como yo. Por muchos años, así como tú y como yo,
fue un pagano. Fue un hombre que no adoraba a Dios, al Dios verdadero. Él vivió en una gran ciudad, como hemos visto, una ciudad, Ur de los Caldeos se llamaba, una ciudad pagana, se adoraba principalmente al dios Luna, al dios de la luna. Y bueno, por muchos años Abraham no conoció a Dios, no sirvió a Dios, no le temió, nunca tuvo una relación con Dios hasta el encuentro que ya vimos que ocurrió. Pero Dios en su gracia quiso escogerlo. Lo escogió para salvarlo de sus pecados. Se manifestó a él, lo llamó, fue Dios quien lo llamó para salir de su vida de paganismo y de idolatría, para tener una relación personal con Dios. Fue Dios quien lo hizo. No Abraham lo buscó, Abraham estaba perdido. Dios lo llamó a salir de su tierra para seguirle a una tierra que Dios le dijo que le iba a mostrar. Abraham dejó su tierra y se dirigió hacia donde Dios lo estaba llamando a vivir. La tierra prometida. Abraham creyó en Dios, creyó en sus promesas. La gran promesa de ser parte del pueblo de Dios. Un pueblo numeroso. Dios llamó a Abraham a ser parte de ese gran pueblo de Dios, que se hace uno miembro de ese pueblo por medio de la fe puesta en el Salvador que Dios prometió. En el capítulo 15, pues tenemos este gran encuentro con Dios. La primera parte pudimos ver donde Abraham creyó y Dios lo contó como justo por la fe, dice, y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Eso significa, hermanos, que Abraham fue salvo por la fe, no por las obras. Dios no vio que Abraham era justo y por eso lo escogió. Dios lo llamó del paganismo, de la perdición, de su vana manera de vivir, y lo llamó para tener una relación personal con él. Y el mismo Abraham recibió el don de la fe y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Abraham fue salvo y declarado justo por medio de la fe. Vamos a ver este segundo encuentro de Dios con Abraham, una segunda conversación entre Abraham y Dios. Y Dios llega a tal grado con Abraham de confirmarle su promesa que hace un pacto. Le confirma su promesa a Abraham de que sería padre de una gran nación de creyentes en Dios, que habitarían una tierra que Dios les estaba prometiendo. Y para confirmar esto, Dios hizo un pacto. Y en esta narrativa vamos a mirar que Dios hace promesas fieles, las reafirma para confirmar y asegurar que Él habla en serio cuando promete que cumplirá sus promesas. Dios es un cumplidor de promesas. Y dirá, bueno, sí, pues esa promesa la hizo con Abraham, ¿y yo qué? Bueno, todo creyente necesita tener bien claro lo que Dios hizo para asegurarnos que su promesa, de que todos aquellos llamados a ser miembros del pueblo de su pacto, Dios habla en serio. Quisiera que dividamos esta narrativa en 4 partes, en 4 escenas. Y la primera que vamos a mirar es en el versículo 7, donde Dios reafirma su promesa a Abraham. Y vamos a ver allá en el versículo 7, mire lo que dice: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Dios aquí le está reafirmando su promesa a Abraham. Dios quiere fortalecer la fe de Abraham. Note cómo Dios se revela a Abraham. Le dice, yo soy Jehová. Esto es importante, hermano. Este es el nombre que Dios escogió para sí. Dios escogió llamarse así, revelarse así. Jehová, que significa yo soy el que soy.
Con este nombre Dios quiere ser conocido. Su nombre significa: yo soy el que siempre ha existido, yo soy el que soy. Este nombre revela que Él no depende de nada ni de nadie para existir. Siempre ha existido. Dios no necesita de ti ni de mí para existir. Eres tú y yo los que necesitamos de Él para existir. Somos nosotros quienes necesitamos de Él. Y Dios le dice aquí a Abraham que fue Él quien lo llamó. Le quiere dejar bien claro: soy yo el que te llamó y el que te sacó de esa tierra del paganismo. Le asegura que fue Él quien ha decidido darle esa tierra donde lo ha llevado. Es Él quien ha decidido dárselo como su herencia. Esa tierra de Canaán. Y es interesante que Dios había escogido, hermanos, esa porción de tierra, Canaán, para realizar allí, llevar a cabo la historia con su pueblo, que serán los descendientes de Abraham. En esa tierra Dios allí levantaría a sus profetas. En esa tierra es donde Dios entregaría su ley a su pueblo, años más tarde a través de Moisés. En esa tierra Jesús nacería. En esa tierra es donde la mayoría de la palabra escrita fue revelada, fue dada. Dios es claro con Abraham: yo soy Jehová, que te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Soy yo el que te sacó y soy yo el que te ha traído aquí. Soy yo el que te está prometiendo. Jehová, soy el que soy, es quien lo está haciendo. Dios trajo a Abraham, hermanos, a tener una relación con Él. Fue Dios quien nos sacó del paganismo. Es Dios y solo Dios. Y esto debe ser también claro para cada verdadero creyente. Fue Dios quien te llamó. Fue Dios quien te ha sacado de tu vida de pecado. Fue Dios quien te llamó y te sacó de tu paganismo, de tu vana manera de vivir, de la esclavitud del pecado, para traerte a morar con Él, para vivir una nueva vida. Y notemos algo claro: es Dios quien nos ha sacado del mundo de pecado para traernos a vivir a su mundo de santidad. Es por eso que si ya estás eres parte del reino de Dios por la fe en Cristo, es por eso que no puedes estar en el mundo. O sea, viviendo bajo los valores del mundo. Y si es que estás viviendo bajo los valores del mundo y no tienes interés en el reino de Dios, es probable que no estás dentro del reino de Dios aún. Aún estás muerto en tus delitos y pecados. Nadie puede tener un pie en el mundo y otro en el reino de Dios. O estás dentro o estás afuera. Dios es muy claro al reafirmarle la promesa a Abraham: soy yo el que te sacó. Y si es, hermanos, que podemos tener una relación personal con Dios hoy en día, es porque Dios, en su gran amor y misericordia, te ha llamado de tu vana manera de vivir a vivir en una relación personal con Él. Por eso la salvación es obra de Dios, totalmente. La salvación del alma, hermanos, no es un asunto de sinergia, donde tú cooperaste con un porcentaje para que Dios te salvara. Totalmente de Dios. Por eso a Dios la gloria. La segunda escena que quiero que notemos va de los versículos 8 al 12. Bueno, Dios aquí determina hacer un pacto con Abraham para cumplir su promesa. Ante esta reafirmación de la promesa, porque Dios le ha dicho a Abraham: soy yo el que te sacó de la tierra de Ur de los Caldeos para traerte a heredar esta tierra. Entonces empieza a luchar otra vez Abraham. Y le hace la pregunta al Señor: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la voy a heredar? Ayúdame a entender. Creo que la pregunta de Abraham es honesta.
No parece ser un acto de incredulidad. Abraham quiere entender cómo es que será realidad el que pueda heredar la tierra de Canaán. Porque Canaán está poblada. Si mira los últimos versículos de ese capítulo, mire, hay 10 naciones que están poblando. Y son terribles esas naciones de allá. Los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, fereceos, refaítas, amorreos, cananeos, jerjeseos, eos, muchos eos. Abraham sabe que es un extranjero en la tierra de Canaán. Y dice, soy un extranjero. Sí, tiene muchas riquezas, tiene mucha gente allá, pero él sabe que él no es un conquistador de tierras. ¿Quién va a expulsar a todos estos moradores? Abraham quiere entender esto. Nótese que se dirige a Dios con respeto. Señor Jehová. Señor es la palabra Adonai, que significa dueño. Significa también el dueño soberano. Abraham quiere saber. Sabe que hay mucha gente viviendo allí y no puede pensar en cómo Dios llevaría a cabo lo que le había prometido. De nueva cuenta, aquí tenemos similitudes con Abraham. Cuando queremos entender cómo Dios puede hacer posible sus promesas en medio de mis circunstancias. ¿Cómo es posible que tus promesas de perdón, de salvación de mi alma puedan ser una realidad cuando he hecho cosas tan vergonzosas en mi vida? ¿Puede ser posible el perdón al final de cuentas? ¿Cómo puede ser posible tus promesas de provisión, de cuidado, de protección, de fortalecimiento en estos tiempos de dudas, de tentación, de dolor? ¿Cómo puede llevarse a cabo tus promesas, Señor? Ayúdame a entender. Mientras Abraham batalla en su mente para entender, Dios le da una respuesta que para nosotros va a resultar un tanto extraña. Bueno, no un tanto, bastante extraña. No estamos familiarizados con este tipo de cosas. Pero tal vez era familiar para Abraham. Mira el versículo 9. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Dios le está pidiendo hacer algo específico. Le está pidiendo traer 5 animales. Una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola, un palomino. Y todos estos animales, bueno, excepto las aves, porque aquí no dice eso, tienen que tener 3 años. Animales de 3 años apuntan a ser animales que están en su mejor edad. Esos animales son los que sabemos, por lo que leemos luego en otras partes del Antiguo Testamento, que eran las especies que se podían ofrecer en el altar del Señor. Aunque no leemos aquí que Dios le está pidiendo a Abraham que haga un sacrificio. Pero bueno, lo que vemos acá es que Abraham no espera tiempo. No se toma tiempo para hacerle preguntas. Para ver, Señor, ¿para qué quieres eso? A ver, realmente déjame claro lo que voy a hacer, porque si no, no puedo obedecer si no tengo claro lo que me estás diciendo, ¿no? Abraham rápidamente no hace preguntas, él toma acción inmediatamente. Y miren lo que dice el versículo 10. Y tomó él todo esto, los animales, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas las aves no las partió. Aunque no leemos que Dios le haya pedido a Abraham cortar a esos animales en 2 partes, parece claro que Abraham entendía lo que Dios le estaba pidiendo hacer. Pues se llama la atención también que ni la tórtola ni el palomino cortó a la mitad. Tal vez eran pequeños para esto, como nos deja ver un pasaje como Levítico 1:17. Sin duda, este acto es bastante extraño para nosotros, porque lo que estamos esperando es que Dios le dé una respuesta. Abraham quiere saber cómo es que va a heredar esa tierra. Hay mucha gente allá. ¿Cómo va a ser posible esto? Y Dios le dice que haga un ritual extraño. Para nosotros que no estamos familiarizados con eso, parece una extraña ceremonia, pero no para Abraham. Él sí estaba familiarizado con esta práctica, está entendiendo lo que le está pidiendo Dios hacer. Era una costumbre que se hacía en el antiguo Medio Oriente, de seguro se practicaba también donde Abraham vivía anteriormente, en Mesopotamia. Esta era la antigua ceremonia de hacer un pacto. De hecho, si
hacemos una traducción más literal, significa cortar el pacto. Vamos a cortar el pacto. Esa es la palabra, que es el verbo que se usa allá. Entre esos cadáveres partidos a la mitad, caminarían las dos personas que estaban haciendo el pacto. Esa era la costumbre, ese era el ritual. Entonces, al caminar en medio de las dos mitades de los animales, ellos estaban aceptando que si alguno de ellos fallaba en cumplir los términos del pacto, pagarían con la muerte. Estaban aceptando recibir la maldición de la muerte. Caminar entre los animales cortados por la mitad es una forma de decir que me convierta en estos animales muertos si no cumplo mi promesa y mi juramento. Eso es lo que está ocurriendo allá. Eso es lo que entiende Abraham que va a ocurrir. Él y Dios van a pasar allá y van a hacer un pacto, porque con ese pacto Dios quiere confirmar que Él habla en serio respecto de sus promesas. Este era el ritual para hacer pactos. Y esto es lo que Dios está haciendo con Abraham para asegurarle su promesa. Es Dios quien lo está pidiendo hacer, no Abraham. Abraham nos dice, bueno, Señor, pues si vas a dar, pues haz un pacto, ¿no? Como acostumbramos a hacer aquí. Dios le dice a Abraham lo que va a hacer. Hay un pasaje en Jeremías, en el capítulo 34, versículos 17 al 20, donde se hace referencia a esta costumbre de la época. Había ocurrido que los líderes de Jerusalén habían proclamado que iban a liberar a sus esclavos y luego dijeron que no, se retractaron. Entonces, a esos que habían quebrantado esta promesa, Jeremías hablando, o sea, Dios hablando a través de Jeremías, les dice, miren lo que dice ella: entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellas. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Dice ahí, yo los voy a entregar en manos de sus enemigos. Era la costumbre, cortar el pacto. Y estaban diciendo que nos pase lo mismo si nosotros incumplimos los términos del pacto. Bueno, el relato avanza y en el versículo 11 leemos: y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. O sea, él ya había cortado y estaba esperando más instrucciones de parte de Dios. Y mientras él esperaba, pues es lógico que las aves de rapiña querían comer, ¿no? Él estaba esperando, ¿qué era lo que seguía? Más instrucciones de parte del Señor. Y él estaba ahuyentando esas aves que querían devorar a aquellos animales muertos. Hay quienes ven en este cuadro como un presagio de los ataques que años posteriores iba a venir sobre el pueblo de Dios, y aquí es una manera de ver cómo Abraham está protegiendo, ¿no? Pero pues creo que no hay algo más aquí que podamos entender. Abraham simplemente está ahuyentando a las aves que quieren venir a darse su festín aquí. El verso 12 dice así: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande ciudad cayó sobre él. Abraham está esperando la siguiente instrucción de parte de Dios, y ¿qué creen? Se quedó dormido, espantando ya, y se quedó dormido. No se trató de un dormitar de Abraham. La palabra que se usa aquí, la palabra hebrea que se usa aquí, donde dice que Abraham se durmió, es la misma palabra que se usó en Génesis 2:21, cuando Dios puso a dormir a Adán para tomar de su costilla y traerle a Eva. Es la misma palabra. Y lo que debemos entender entonces aquí es que fue Dios mismo quien puso a dormir a Abraham en ese momento. Lo puso a dormir.
profundo sueño. El texto señala, luego dice que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. ¿Por qué ocurriría esto? De seguro porque Dios se iba a manifestar. Lo que conocemos como una teofanía, una manifestación visible de Dios. Y cuando Dios se va a manifestar, lo que va a ocurrir es una gran expectación, o lo que aquí dice. Ha de venir el temor. Eso es lo que sucedió cuando Isaías vio aquella visión de Dios. Eso es lo que le sucedió también a Juan cuando estando en la isla de Patmos. Pues Dios quiso revelarle. Si en estos momentos, hermanos, llegara a ocurrir una teofanía, ¿sabe lo que va a ocurrir, hermanos? Vamos a caer como muertos. Hay quienes dicen, sí, vamos a ver, que venga Dios. No tenemos idea, hermanos. El Dios santo, santo, santo. Todos temblaríamos y caeríamos como muertos. Eso es lo que está anunciándose allá cuando Abraham se queda dormido. Pero ¿por qué Dios pondría a dormir a Abraham? Vamos a mirar en breve una respuesta de esto. Viene una tercera escena acá. Recuerden, Dios reafirma la promesa a Abraham. Le dice, yo soy el que te sacó de Ur de los Caldeos para que vengas a heredar esta tierra. Y Abraham no entiende, ¿pero cómo va a ser esto? Entonces Dios dictamina hacer un pacto con él para decirle que yo hablo en serio. Luego, en esa tercera escena, de los versículos 13 al 16, podemos ver que Dios le está dando a Abraham detalles específicos de la realidad de su promesa. Versículo 13, primeramente habla de una profecía nacional, luego le va a dar una profecía personal, luego va a regresar a la profecía nacional y luego va a concluir con la profecía. Le está dando detalles para que él entienda, yo hablo en serio, Abraham. Esto es lo que va a ocurrir. Versículo 13, entonces Jehová dijo a Abraham, note esa frase, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Ten por cierto es una frase que garantiza seguridad de lo que Dios está diciendo. Dios le asegura que realmente sucederá esto que le está diciendo en el futuro a sus descendientes. Pero ¿cómo es que Dios puede decir y garantizar lo que va a suceder? Sencillamente porque Él conoce el futuro. ¿Y cómo es que Dios puede conocer el futuro? Sencillamente porque Dios ha ordenado el futuro. Él sabe lo que ordenó que suceda. Y es por eso que le puede decir a Abraham, ten por cierto. Le deja saber que antes de poseer la tierra prometida, sus descendientes van a morar como esclavos por 400 años. Aquí se usan números redondos. En el libro de Éxodo dice 430 años. Fue el tiempo que estuvo Israel esclavizado. Y creemos que esa tierra, pues es Egipto. Ahí es donde ellos fueron oprimidos. Esa misma palabra que usa aquí Dios para decirle que van a ser oprimidos es la misma palabra que aparece en Éxodo 1:11, cuando se describe que Israel fue oprimido en Egipto. Dios le estaba avisando a Abraham lo que sucedería. Y ahora podemos saber que eso fue realmente lo que sucedió cuando leemos el libro del Éxodo. Pero también le hace saber que esa nación será juzgada por los males que le van a hacer a sus descendientes. Versículo 14, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios ya había determinado lo que iba a suceder en Egipto. Había determinado que Israel también no iba a salir con las manos vacías de Egipto. Ellos iban a salir con gran riqueza de esa tierra donde serían esclavos. ¿No es eso lo que leemos al leer Éxodo? Después de estar padeciendo allá gran aflicción del pueblo de Israel, claman y bueno, Dios escucha
Y Dios envía a Moisés y bueno, el diálogo difícil con Faraón. Dios envía 10 plagas. Y la final fue terrible. Pero ellos no salieron con las manos vacías. Miren lo que dice Éxodo 12, versículo 33. Y los egipcios, ya cuando ocurrió la última plaga de la muerte de los primogénitos, dice, y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos, versículo 35, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandato de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Dios se lo estaba diciendo muchos años atrás. Esto va a ocurrir. Esta tierra se los voy a dar a tus descendientes. Pero antes van a vivir esclavos en una tierra, pero cuando llegue el momento van a salir, pero no van a salir con las manos vacías, van a salir con gran riqueza. Y eso es lo que vemos en el libro de Éxodo. Por eso le dice, ten por cierto. Hermanos, Dios habla en serio cuando habla de sus promesas. Este conocimiento de Dios que le está revelando a Abraham, tanto del cautiverio de sus descendientes en Egipto como su liberación, debió ser impactante para Abraham, pero también debió ser de gran esperanza. El largo cautiverio en Egipto estaba todo en control de parte del Dios soberano. Luego le da una predicción, una profecía personal que probablemente también sorprendió a Abraham. Versículo 15, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Es decir, Dios le dice, pero tú no vas a ver eso, tú te vas a morir antes. Dios le está comunicando a Abraham que serían sus descendientes, no él, el que va a poseer la tierra. Él iba a morir. Esa es la idea de vendrás a tus padres. Significa ir al lugar de los muertos. No significa que Abraham se va a reunir otra vez con Taré y sus abuelos y ahí van a, mientras esperan. No está diciendo eso, hermanos. Cuando nosotros morimos, no te vas a celebrar con tus antepasados. La frase aquí es, vas a ser puesto en la tumba. Sin embargo, Dios le dice algo interesante a Abraham. Te vas a ir a la tumba en paz. Esto es importante, hermanos. Abraham se iría en paz, no como sus antepasados que no creyeron en Dios. Sus antepasados adoraron dioses paganos, no sirvieron al Dios vivo y verdadero, como ahora lo hacía Abraham. Sus antepasados se fueron sin la esperanza de una vida eterna en la presencia del Dios verdadero. Pero Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Abraham tuvo una relación con Dios, fue salvo de sus pecados y Dios le aseguró que moriría en paz. Dios le aseguró que viviría muchos años y finalmente se iría en paz. Esa es la gran dicha de un verdadero cristiano. Morir en paz. Esa fue la misma dicha que tuvo aquel Simeón, ¿se acuerdan? Lucas capítulo 2, le habían profetizado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y así ocurrió. Al llegar ese día, fue movido por el Espíritu Santo para ir al templo cuando justamente estaban llevando a Jesús para llevar a cabo el ritual judío de la presentación en el templo. Y ahí Simeón supo que estaba a punto de ver su salvación. Tomó a Jesús en sus brazos y dijo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Esta es la gran dicha del cristiano, irse en paz de este mundo para reunirse con su Salvador amado, para entrar al gozo de su Señor. Irse en paz para el cristiano es una realidad. El cristiano puede tener esperanza de la resurrección para vida eterna. Cuando su cuerpo es puesto en la tumba, pues enterrado, podemos despedirlo en paz, porque se va con la esperanza de la resurrección para vida eterna. Esa esperanza que solo Jesús puede dar. El cristiano verdadero puede tener por cierto que se irá en paz a morar por la eternidad con su Salvador. Y esa es la pregunta para ti hoy. ¿Tienes por cierto que te irás en paz cuando llegue tu turno de morir? Porque vamos a morir. ¿Estás listo para encontrarte con tu Dios?
ya has sido justificado por la fe en solo Cristo? Si no, estás en un gran problema. Si Dios te llama hoy, no te irás en paz. En el verso 16, Dios regresa a la profecía nacional que le estaba anunciando a Abraham. Dice el versículo 16, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Una generación pues denota un ciclo de tiempo, aproximadamente estamos hablando de 100 años, era la edad aproximada que vivían los patriarcas. José, uno de ellos, vivió 110 años, dice Génesis 50, 22. Dios aquí le avisa a Abraham que en la cuarta generación regresarían sus descendientes a la tierra de Canaán. Sabemos por la historia que iban a regresar, pero bajo el mando, no de Moisés, sino bajo el mando de Josué. Era quien los introduciría a la tierra de Canaán para poseerla, cruzando por el río Jordán. Tal vez cuando leemos la historia bíblica, hermanos, y leemos acerca de cómo derrotaron a estas naciones cananeas, pudiéramos pensar que fue injusto estos despojos, estas matanzas que Dios ordenó. Gente ha derrapado diciendo, ese Dios es un Dios sanguinario, es un Dios malvado. Yo no creo en ese Dios. No perdamos. Que el Señor esperó más de 400 años para echarlos de Canaán. Entonces aquí, hermanos, creo que el énfasis no está en la ira de Dios, sino en la paciencia de Dios para que las naciones cananeas se arrepintieran de sus pecados y perversiones, y vemos que ellos no lo hicieron. Hay un límite que Dios ha establecido. Hay un límite que al rebasarlo, Dios interviene y trae su juicio. Ese fue el caso de Sodoma y Gomorra. Esas naciones rebasaron el límite, cruzaron la línea del no retorno, llenaron la copa, llegaron al colmo de su perversión. Entonces Dios abrió los cielos, envió fuego y azufre sobre ellos y murieron quemados.
Ese es el caso de los cananeos. 430 años que les llevó llegar al colmo de sus perversiones. Hay una predicación de Pablo y Bernabé a la gente de Listra, registrada allá en Hechos. Miren lo que les dice, porque los de Listra les querían ofrecer sacrificios a ellos, a Pablo y Bernabé. Miren lo que les predicó Pablo y Bernabé. En las generaciones pasadas, dice, Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Y sin embargo, no dejó de dar testimonio de Él mismo, haciendo bien y dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Dios es muy paciente, hermano. Lento para la ira, grande en misericordia para con las naciones, llamándolos al arrepentimiento, enviando a sus siervos, a sus predicadores, a sus heraldos. Pero hay un límite para la perversidad y maldad de las naciones. Y una vez llegado al colmo de su perversión, Dios intervendrá y ya no habrá mañana para esa nación. Cuando Josué invadió Canaán, no se trató de un acto injusto para esas naciones, sino fue un acto de la justicia de Dios. Hay textos antiguos que documentan las iniquidades de los amorreos. Los dioses a los que adoraban se degradaron en atrocidades violentas y en promiscuidad sexual. ¿Cuál será la situación de nosotros como nación? ¿Cuál será actualmente la situación de México, nuestro país, delante de Dios? ¿Estaremos llegando al límite? ¿Al colmo de nuestra perversión? ¿Estaremos cerca de la línea del no retorno? En Romanos 1 leemos cómo Dios, a los que rechazaron su verdad, Dios los entregó a la impureza de sus corazones. A los que no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Sería terrible que nosotros como nación ya estemos llegando al límite. El viernes pasado leí en el diario de Yucatán que otra de las facultades de la UADY, la Facultad de Derecho, aprobó los baños para todo género. Y esto fue celebrado por varios estudiantes, tanto de la facultad como de afuera. Otra de las facultades que se une a esto. Ya son varias las que se suman a este proyecto llamado inclusión. Cada vez se siente con más fuerza la imposición de la ideología de género. Ahora se habla de que uno puede ser de género binario, decir, no soy hombre ni soy mujer, soy binario. También se ha creado el género fluido, donde ciertos días puedes sentirte hombre y otros días sentirte mujer, sin importar lo que marca y ha definido tu biología. Nuestros gobernantes están impulsando y promulgando leyes para que esta ideología sea tenida como la nueva naturaleza, para que estas nuevas leyes sean las que rijan la nueva ética de vida de la sociedad actual. ¿No es esto estar yendo al colmo de la perversión? ¿No es acaso el camino que tomaron los que no aprobaron tener en cuenta a Dios y Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen? Si no puedes decidir si eres hombre o mujer, es porque tienes una mente reprobada. Si estás convencido que se necesita un baño para todo género en las escuelas, tienes una mente reprobada. Si crees que debes darle la libertad a tu hijo para que decida si será hombre o mujer, tienes una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si no sabes qué es un hombre y qué es una mujer, tienes una mente reprobada. Está haciendo todo lo posible para establecer como legal el derecho de abortar, lo cual es un crimen. Si crees que tienes el derecho de matar a tu hijo, que se gesta en tu vientre, porque crees que es tu derecho, tienes una mente reprobada. Si estás convencido que no necesitas tener en cuenta a Dios y su palabra en tu vida, entonces tienes una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ese es el camino que lleva a la perdición. Es el camino que lleva a rebasar la línea puesta por Dios, que hará derramar su ira sobre ti.
Sí, hermanos, predicamos que Dios es nuestra única esperanza, pero también debemos saber que Dios es nuestra mayor amenaza. Y la pregunta aquí, ¿cuál es tu situación espiritual? Dios sigue siendo paciente, lento para la ira, grande en misericordia. Pero si sabes que estás yendo por ese ancho camino que lleva a rebasar el límite de la perversión establecido por Dios, detente. Arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Dios, el cual hoy Él es amplio en perdonar. Deje el impío su camino, su mal camino, y vuélvase a Dios, el cual es amplio en perdonar. Dios aquí le está dando a Abraham detalles específicos de la promesa que le está haciendo. Le está dando una promesa nacional, una individual, una transnacional y lo mismo. Le está diciendo lo que va a ocurrir. Y ten por cierto que eso va a ser, ten por cierto, yo lo voy a cumplir. La última escena, Dios se manifiesta visiblemente a Abraham para ejecutar con un pacto el cumplimiento de su promesa. Entonces ocurrió algo asombroso. Versículo 17. Sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un aparición de Dios. Debió ser asombroso en gran manera esto. Dice que ya oscurecido aparece esta antorcha. Se necesitaba estar muy oscuro para que hubiera un contraste con la luz brillante que emitiría esa antorcha de fuego. Era Dios mismo que estaba cruzando entre esas dos mitades de los animales. Dios se hace ver a Abraham de esta manera. Abraham debió sentir el calor ardiente de la presencia de Dios, ese fuego ardiente. Dios estaba revelando con intensa santidad. Dios es fuego purificador. Él es santo, santo, santo. Y es Él quien estaba pasando entre esos animales divididos. Pero aquí nos preguntamos, ¿no se supone que los dos deben pasar? Cuando se corta un pacto, los dos pasan. Los dos tienen que estar manifestando, estar en acuerdo de que ellos están, que nos pase lo que les ha pasado a los animales y nosotros incumplimos las disposiciones del pacto. Aquí vemos que solo Dios está cruzando. Abraham no cruzó. Lo puso a dormir el Señor, no lo llamó a cruzar. Dios lo puso a dormir en un sueño profundo y solo Dios caminó para hacer el pacto con Abraham. Al no cruzar a Abraham y solo Dios, pues este pacto es unilateral. La ejecución de este pacto no dependerá de dos partes, sino de una parte, de Dios solamente. Dios estaba asumiendo la totalidad de este pacto. Dios se estaba comprometiendo con la obligación de cumplir. Dios jura por sí mismo que cumplirá el pacto. Dios está invocando una maldición sobre sí mismo si no cumple su pacto. Si Dios no cumple con el pacto, entonces morirá Dios como esos animales. No importará si Abraham es infiel, Él cargará la responsabilidad del mismo Abraham. Dios prometió cumplir con ambas partes del acuerdo. Si ese pacto se rompía, ya sea por la infidelidad de Dios o por la infidelidad de Abraham, Dios pagaría el precio. Si Abraham o sus descendientes, por quienes se estaba haciendo este pacto, no lo cumplían, Dios pagaría el precio con sangre. ¿Sabe qué estaba ocurriendo? En ese momento estaba pronunciando la sentencia de muerte de su propio hijo.
El relato finaliza así. A tu descendencia daré esta tierra. Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los ceneos, los ceneseos, cadmoneos, eteos, fereceos, refaítas, amorreos, cananeos, jerjeseos y los jebuseos. Tal vez estas palabras vinieron del horno ardiente, así como cuando Dios le habló a Moisés desde la zarza ardiente. Su voz dio a conocer las delimitaciones de la tierra prometida. Dios le estaba diciendo, estoy hablando en serio, Abraham. Y estoy haciendo un pacto para confirmar que te hablo en serio. Le estaba diciendo que toda esa tierra prometida donde en esos momentos estaban esas 10 naciones, sería para el pueblo que conformaría a Abraham. Dios le estaba prometiendo a Abraham que su pacto se haría realidad, que Dios nunca rompería su pacto, que Dios estaba dispuesto a poner su propia vida para hacer que él entendiera esto. Abraham entonces tendría completa y total seguridad de que Dios cumpliría su promesa de darle a su descendencia la tierra prometida. La tierra ya no serían de esas 10 naciones mencionadas. Dios pelearía todas las batallas que se requerían. Dios pelearía por Israel. Dios pelearía las batallas por Josué y las ganaría, porque la batalla le pertenece al Señor. Dios es un cumplidor de pactos. Dios habla en serio cuando promete hacer pecadores como miembros del pueblo de su pacto. Dios habla en serio. Han pasado ya más de 4,000 años, hermanos, de este maravilloso acontecimiento, este pacto que Dios hizo con Abraham. Tal vez nos preguntamos, ¿qué? ¿Qué conmigo? ¿Qué significa este acontecimiento para nosotros? Tal vez miramos los tratos de Dios con Abraham como un acontecimiento lejano para nosotros, un relato histórico ajeno a nosotros. Cuando Dios caminó en medio de aquellos animales muertos para hacer un pacto con Abraham, Dios estaba haciendo una promesa a Abraham y a sus descendientes. Esto es el pueblo de Dios, el Israel espiritual. Los descendientes de Abraham no son los que conforman el pueblo, perdón, los descendientes de Abraham son los que conforman el pueblo verdadero de Dios. ¿Sabe? Pablo escribió por revelación divina que no todos los judíos que son descendientes físicos de Abraham forman el verdadero Israel, sino los hijos de la promesa. ¿Y quiénes son esos hijos de la promesa? Los que son de la fe de Abraham. Los que tuvieron la fe que tuvo Abraham. Esa fe que llevó a Abraham a creer en Dios y ser contado como justo. Esa fe real que tuvo Abraham y que fue acompañada de obras que mostraban que era una fe real. No era una fe como muchos dicen, soy cristiano, pero mis ovejas oyen mi voz, dice Jesús. Yo las conozco y me siguen. Hay muchos que dicen ser ovejas de Dios y no siguen, no son ovejas. Los verdaderos descendientes de Abraham son los que tienen la fe que Abraham tuvo. Esa fe que le fue contada por justicia. Es una fe real que está acompañada de obras, como veíamos la semana pasada. Estos son los descendientes de Abraham que conforman el pueblo verdadero de Dios. Y cuando Dios hizo el pacto al caminar en medio de aquellos animales muertos, Dios hizo pacto con Abraham y sus descendientes. Estos son los de la fe de Abraham. Son los que ponen su fe en Cristo. Miren lo que dice Gálatas 3:29. Si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Si ustedes son de Cristo, si han puesto su fe en Cristo genuinamente, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. En un pacto habitual que se hacía, un pacto de sangre, cada parte era responsable de cumplir solo su parte de la promesa. Cuando Dios hizo aquel pacto con su pueblo,
Ni Abraham ni ninguno de sus descendientes cruzaron en medio de esos animales muertos como debió ocurrir. Solo Dios cruzó, y de esta manera Dios prometió cumplir por ambos las condiciones del pacto o pagar el precio por ambos ante el incumplimiento de las disposiciones del pacto. Dios estaba diciendo con esto: Abraham, si este pacto se rompe por cualquier razón, por mi infidelidad o por la tuya, yo pagaré el precio. Si tú o tus descendientes, los de la familia de la fe, no cumplen las disposiciones del pacto, yo pagaré con el precio de sangre. Hermanos, este pacto para nosotros contiene una ley santa que obedecer. La ley santa de Dios. Y la desobediencia y la transgresión de la ley santa de Dios es motivo de pena de muerte. La paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Hemos desobedecido esa ley santa. Pero Dios cruzó. Dios dijo que asumiría el costo. Dios asumió el costo al hacer ese pacto con Abraham y sus descendientes. En ese momento, cuando Dios cruzó haciendo el pacto con Abraham, pronunció la sentencia de su propio Hijo. En Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de esa maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Dios hablaba en serio cuando cruzó entre los animales muertos para hacer un pacto con Abraham y sus descendientes. La única forma de cumplir esa promesa que Dios hizo sería que el Dios siempre vivo tomara la naturaleza humana y probara la muerte en lugar de los hijos de Abraham que quebrantamos el pacto. Y eso es precisamente lo que Dios hizo en Jesucristo. En la cruz, la maldición del pacto cayó completamente sobre Jesús, para que los culpables, al depositar nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él, pudiéramos experimentar las bendiciones de ese pacto. Jesús llevó el castigo por nuestros pecados, para que Dios sea nuestro Dios y nosotros seamos el pueblo de su pacto. En 2 Corintios 5:21 leemos: al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él, para que nosotros fuésemos declarados justos por lo que Él hizo. Dios cumplió las disposiciones del pacto, sus promesas son fieles. Tenemos un gran Dios y Salvador. El Dios de Abraham es el Dios de la creación, es el Dios del universo. Es el Dios soberano que escribe la historia, es el Dios paciente que ofrece salvación a los perdidos. Es aquel sobre quien cayó la maldición del pacto para que nosotros, los culpables que confiamos en Él, seamos herederos de las bendiciones. Tenemos un Dios que nos asegura en Cristo el perdón de nuestros pecados. Tenemos un Dios que en Cristo, su Hijo, nos garantiza que somos parte de la familia de su pacto, que ha prometido una vida con Él por toda la eternidad, que nos garantiza cielos y tierra nueva para morar con Él, que nos promete sostenernos y fortalecernos en este mundo en medio de todo sufrimiento, que nos asegura dirección de nuestra vida, que escuchará nuestras oraciones. Y la pregunta ¿es tu Dios el Dios de Abraham, el que cruzó? ¿Es ese tu Dios? ¿O es el Dios que tú has fabricado porque no te gusta ese Dios del Antiguo Testamento? Y has fabricado allí un Dios donde no hay condenación, donde no hay infierno, donde no hay nada de eso que no te gusta.
Si es así, no es el Dios de Abraham, no es el Dios que cruzó. Si tienes al Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, podrás mantenerte firme, podrás mantenerte leal a Él, incluso cuando estamos viviendo en una nación que está llegando al colmo de su maldad y perversión. Dios nos llama a ser fieles en este mundo que está por rebasar la línea del no retorno. Y somos llamados, hermanos, a ser luz en este mundo, viviendo bajo los valores del reino de Dios, del cual confesamos ser miembros. Dios es el Dios que cumple su promesa. Y Dios ha prometido entonces preservar a los suyos en Él. Podemos perseverar en la gracia porque Él nos preserva. Dios bendiga a su iglesia. Oremos. Allí en esa posición de oración, si aún no has entregado tu vida a Cristo, déjame decirte con toda certeza que si hoy te arrepientes de tus pecados, confiesas tus pecados al Señor, clamas a Él por la salvación de tu alma, decides tomar tu cruz, das ese paso decisivo de fe para seguir a Cristo, Él te va a recibir. Él va a perdonar tus pecados del pasado, del presente y del futuro, hasta el día de tu muerte. Dios en Cristo está ofreciendo salvación. Puede ser que has venido muchas veces a la iglesia, pero no son por las obras que uno es salvo, sino por la fe en Cristo Jesús. No hay otro Salvador. Cristo te ofrece perdonar tus pecados. Esa es la mayor invitación que escucharás en tu vida. Si estás en el camino de llegar hasta el colmo de tu maldad y perversión, hoy es el momento para que te arrepientas. Aún hay tiempo hoy. Aún hay tiempo para que te apartes de tu pecado, te apartes del mundo y vengas a Cristo. Pide perdón de tus pecados. Ruégale que te haga miembro del pueblo de su pacto. No te vayas hoy sin antes, si nunca lo has hecho, venir postrado a Él y clamar que salve tu alma y te haga regresar a Él. Señor, venimos delante de ti. A ti que eres el único que puede otorgar salvación a nosotros los pecadores. Gracias, Señor, por darnos a Cristo, tu amado Hijo, el que voluntariamente, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, recibió la maldición. Recibió esa maldición que nosotros debimos recibir porque nosotros somos los que hemos quebrantado ese pacto. No hemos obedecido tu ley santa. Pero tú, Señor, asumiste el costo. Y tú enviaste a tu Hijo Jesús, Dios el Hijo, tomó forma humana, vivió una vida justa, de obediencia, sin pecado, y fue a la cruz en nuestro lugar, para que nosotros podamos, por la fe en Él, ser salvos de la condenación eterna. Eres tú, Señor, quien has mirado dentro de un grupo de pecadores a los que has querido llamar para salvación. Y ayúdanos entonces, Señor, a poder vivir agradecidos, gozosos, día tras día, por esta salvación tan grande que nos has dado en Cristo. Y clamamos también, Señor, por los que aún no se han arrepentido.
Rogamos, oh Dios, que tú traigas convicción de pecado. Tu Espíritu Santo los mueva al arrepentimiento. Si hay personas, Señor, hoy en este tiempo, en estos momentos, que está luchando, Señor, yo te ruego que tú quebrantes su corazón y lo muevas a confesar sus faltas y clamar por salvación de su alma. Gracias te damos, Señor, por la salvación tan grande que en Cristo nos das. Y rogamos que te glorifiques, Señor, trayendo salvación a los pecadores. Y nos ayudes a vivir a la luz de esta grande salvación que en Cristo nos has otorgado. En su nombre glorioso, en el nombre del Salvador amado, oramos. Amén.